Oigan, feliz miércoles por aquí, 8 y 8 de la noche, puntualitos. Hoy tenemos una invitada especial, muy especial de la casa, Clema Ordóñez, con quien vamos a estar hablando de cómo transformar las creencias limitantes. Así que bueno, pues bienvenidos, vayan acomodándose, trayendo agüita, café, lo que ustedes quieran. Creencias limitantes, tema demasiado interesante porque, oigan, Oli, ¿cómo estás? Qué rico verte por acá. Creencias limitantes, tantas cosas que tenemos en nuestra cabeza. Nos preguntamos, oigan, ¿por qué no estoy pudiendo hacer algo? ¿Por qué no estoy logrando hacer algo? ¿Por qué no tengo los resultados que quiero? ¿Por qué? Vamos a verlo en unos minutos. Oigan, qué rico que vayan llegando. Vamos a ver si Clema está por aquí conectada para enviarle la invitación. Antes de eso, ven este avioncito que está por aquí. Mándenle y compartan este live con personas que ustedes quieran, que ustedes vean que, oigan, necesitan en serio mejorar, que quieren estar mejor, que se preguntan, oigan, yo no puedo salir de donde estoy, ¿qué hago en este estancamiento tan grande? Hello, Tiago, ¿cómo estás? Qué bueno verte por acá. Yo no puedo salir de este estancamiento tan grande, ¿qué hago? Necesito dejar de creerme tantas mentiras que me he dicho durante tanto tiempo, así que bueno, quédense por aquí. Vamos a invitar ahora mismo a Clema, psicóloga, terapeuta. Clema. Hola, mi María. Mi Clema. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, ¿y tú? Bien. Te escucho. Dame un segundito que mi celular... Ya, dame ¿Bien? un minuto. Ya, te escucho. Muy bien. ¿Cómo Muy feliz estás? de estar acá contigo otra vez. Muy feliz. Esto se va a volver un vicio. Qué rico, ¿verdad? Qué delicioso. Pues qué buen vicio, ¿ah? Qué buen Delicioso. vicio que María, charlemos. le comento un poquito. ¿Cómo vas tú? Muy bien, muy contenta, corriendo para llegar a nuestra cita, porque hoy estuve en 1000 reuniones y 1000 cosas y regresé a la casa en hora pico, cosa que no me pasa casi nunca, pero tuve para escucharme unos buenos podcasts y cantarme unas buenas canciones en el transcurso. Pues mi Clema, voy a escribir aquí en comentarios para fijar el comentario, exactamente el título, ¿cómo transformar las creencias limitantes? ¿Cómo transformar? Con eso las personas que van entrando saben de qué estamos hablando. O sea, fijar aquí este comentario. Bienvenidos todos y todas. Listo. Recuerden que este live va a quedar guardado en nuestro perfil, también en nuestro canal de YouTube, @mpauladanta1, ahí nos van a poder encontrar, porque este live es uno de los lives que necesitan guardarse, repetirse, escucharse una y otra vez, porque vean, a mí, que yo soy una consumidora de podcast, yo no sé tú, Clema, yo creo que también te encantan los audiolibros y los podcasts y demás. Es buenísimo uno guardarlos y volverlos a escuchar, ¿no? Y volver a escuchar y mirar y poner y prestar mucha atención qué fue eso que yo no entendí o eso que dijeron que yo tengo que masticar nuevamente. Así que por eso es tan importante también guardar estos espacios, ¿no? Yo los invito a que creen una carpeta, todos los lives con los que vayan conectando, los van guardando ahí en ese historial de Instagram, que me parece una opción buenísima. Clema, ¿cómo empezar a identificar? Y arranquemos ya con nuestro tema. ¿Cómo empezar a identificar creencias limitantes? Arranquemos definiendo qué es una creencia limitante. Una creencia limitante para ti. Es todo ese discurso que entra tanto en nuestra psiquis, en nuestra mente, que nos inmoviliza, que no podemos cruzar esas líneas. Son líneas imaginarias que están en nuestra mente. Y cruzarlas es un proceso. Pero apenas las reconocemos es muy difícil movernos. ¿Desde qué perspectiva y desde dónde podemos decir, o sea, no se trata de juzgar nunca a nadie, ¿no? Porque no podemos empezar a decir, es que esta persona fue la responsable de mi creencia, a pesar de que obviamente desde muy chiquitos está en ambientes, en lugares, con personas que te van transmitiendo esas creencias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder empezar
identificar qué es una creencia limitante, porque Claro, creemos en hay muchas muchos cosas, tipos ¿no? de creencias limitantes. Hay creencias limitantes. Las primeras que conocemos vienen de nuestro árbol y son creencias limitantes muy fuertes porque vienen transmitidas de generación en generación y por simples lealtades que se crean dentro del árbol, las tomamos como propias. Y esas son las más difíciles de soltar. Son creencias limitantes además que son completamente atemporales socialmente. Entonces podemos tener una abuela que nos dice, es que usted no sabe manejar su dinero, usted es muy joven para tener ese dinero en su mano. Claro, pero una abuela en ese momento, que una persona de 27, 30 años, 22 años, tuviera esa cantidad de dinero, no era normal. Eso no se veía. Entonces llega una Claro, nieta, hablo de mi mapa generacional, y gana más que el esposo, eso es mal visto. Esas son las ideas limitantes más claro. fuertes y las que debemos saber trascender y caminar. Esto Y esto es muy importante, reconocerlo. Lo primero que se hace con una idea limitante es reconocerla, entenderlo, no culpar a nuestros ancestros, porque esa era su realidad y su estructura psíquica de ese momento, sino simplemente asumirlo, que nuestra labor como un elemento diferenciador en ese árbol, esto no es mío, esto no es propio, yo lo tengo que soltar y sanar, por el bien mío del árbol que sigue por abajo. Eso es lo principal de las ideas limitantes. Hay otro tipo de ideas limitantes que son sociales, que son de acuerdo culturales, que vienen de muchos espacios. Pero ya va, quedémonos un momento en las familiares, porque igual tenemos tiempo, ya va. Eh, en el tema familiar, Clema, muchas veces yo siento que nos quedamos cortos en querer romper o en atrevernos a romper las lealtades de las que tú estás hablando, porque obviamente como desacredito, como contradigo a la abuela o a la mamá o al papá, ¿no? O sea, se siente obviamente como una confrontación de decir, no, donde yo diga, porque fíjate que a mí me pasaba, yo creo que en algún live comenté esto, en alguna oportunidad, que a mí me mandaron al tío que era cristiano. O sea, todo el mundo me estaba dando olor a mí a los 7, 8 años porque a mí me gustaba ahorrar todas las monedas que llegaban a la casa después del trabajo. Mi papá las ponía en una mesita y el acuerdo era que todas las monedas eran mías, o sea, que iban para el marranito para ahorrar y yo feliz cruzando dedos porque ya yo a los 7, 8 años entendía que con esas monedas podía acceder a cosas. Y fíjate que obviamente era como, quiero ahorrar y quiero poder tener en el marranito muchas monedas de las que mi papá y mi mamá traen a la casa. Y mi tío empezó a dar el discurso de que el amor al dinero y que eso era malísimo y que el dinero era para los malos y que todos estos versículos que los malinterpretan, que el estiércol del diablo y que no van a poder entrar al cielo y que un montón de discurso que obviamente es un susto, ¿no? Llega a ser un tema donde pues te quedas en shock y dices, bueno, ya no quiero monedas Totalmente, entonces. esos discursos son los que nos llevan muchos años después a tener que ir a dineros, a relacionarnos emocionalmente con el dinero, a sanar la relación con el dinero. Cuando tú entiendes eso, primero que todo hay que saber alejar su discurso de mi discurso. Hay que saber tener discursos internos muy claros con nosotros mismos y entender y ser capaces de tener criterio de decidir qué es propio y qué no es propio y de lo ajeno que quiero hacer propio. Porque además todas estas son circunstancias de vida dentro de las familias que por alguna razón llegaron a esa conclusión, pues son circunstancias y eso no es nada más que una circunstancia y esa circunstancia de mi tío no me puede limitar a mí. Por eso es tan importante saber Claro, hasta dónde me limita, si me está limitando, hasta dónde me limita y saber desapegarse de los discursos ajenos. Es supremamente importante y hay que total. tener un acto inmenso de amor y de compasión con las personas que tienen este discurso tan ajeno a nosotros, tan ajeno a las nuevas modalidades de merecimiento, de crecimiento personal que ahorita están en una expansión inmensa y reconocer que esa era su vida. Con ese discurso ellos crecieron y ellos son
responsables y supieron hacer cargo de su discurso, pero también mi responsabilidad es saber gestionar mi propio discurso interno. Es supremamente importante, es súper, súper Claro, importante. Y explicar, y claro, hablar porque con fíjate amorosidad, que, dime, decirle al tío, mira, ¿no? En esta casa ese dinero se ahorra. O tú puedes hacer en tu casa lo que quieras, no sí, pasa nada, pues que le hace cada inversión. sí, claro. Claro, eso no queda tan fácil decirlo Nada, cuando no estás en cierta edad y cierta autoridad claro, y tú obedeces y tú te quedas callado. Y obviamente no lo entiendes hasta cierto punto también, porque el discurso lo empiezas a adoptar como propio, lo que tú dices, ¿no? Fíjate que otra de las historias, y yo acá les cuento mis creencias limitantes de algún momento fue, claro, yo vengo de un matriarcado, o sea, la abuela mayor, la mamá de todo el mundo, de los pollitos, pues separada, con un montón de hijas mujeres, solo dos hombres, la mayoría de mujeres separadas en la casa, entonces por consecuencia todos los hombres son alias total, el indio, claro. o sea, todos los ex Los esposos, desgraciados. todos los son conocidos, uno ya no sabía de qué manada de indios estaban hablando porque todos eran el indio de la tía, el indio, todos eran de la misma tribu, parece ser. Y claro, tú creces desde los 11, 12, 13, 14, 15 años, en toda tu adolescencia, donde estás formando una base frente al otro, frente al relacionamiento, y tú sales diciendo, no, es que todos son unos Claro. indios, porque pues es lo Y que a los escuchas en 25, tu a los casa. 22 años, mi hija, ¿cuándo se va a casar? A ver, pongámonos de acuerdo. Unos indios se me voy a casar. Decía, vamos, claro. Y eso pasa en las familias de grandes Claro, matriarcados. Eso pasa. Yo también soy criada por dos abuelas que quedaron vidas muy, bueno, mi abuela materna que vivió muy joven. Y aquel, y aquel, ¿qué tal es? Como si que aquel, que le puede ser el novio puede ser el novio de tu hija, el novio de tu nieta. Es muy claro, complicado. Y de ahí viene la necesidad emocional, sobre todo de, primero, por uno mismo, de soltar ese comportamiento mental, porque además somos seres absolutamente mentales, somos primeramente mentales en nuestra cotidianidad, después vienen otros elementos, pero somos muy mentales, somos muy aéreos. Entonces, si nosotros dejamos que nuestros inmensos discursos que nos van generando ideas limitantes, entonces llega un momento en que necesitamos una liberación tan grande que cuando explotamos somos irreconocibles. ¿Y esta qué le pasó? ¿Con quién anda? ¿Qué le hicieron? ¿No? claro, Simplemente entendió que su discurso no era de ella, sino está desarrollando sus propios discursos. Y esto es muy importante para las generaciones que vienen. claro. Decirles, mira, esto es mi discurso, pero yo quiero que tú hagas tu discurso. Tú que tienes una hija, algún día le vas a decir, mira, y ella te va a decir 1000 veces, no estoy de acuerdo. Bueno, ¿con qué estás de acuerdo tú? No necesitas estar de acuerdo conmigo ni con papá, pero tú con qué estás Claro. de acuerdo. Que eso es lo más importante, que sepan generar su propio discurso interno. Porque eso es lo que vas a tener en tu psiquis y vas a alimentar tu propio desarrollo emocional, que eso tiene un soporte emocional, un trasfondo emocional muy fuerte. Eso es lo más importante. Claro, porque en teoría se vuelve uno como un loro mojado repitiendo la historia de la abuela herida, la tía herida, la mamá herida, de todas heridas, y uno sin heridas se vuelve una persona con caparazón, huyéndole al dinero, huyéndole al Claro. bienestar, huyéndole a los hombres, huyéndole a las relaciones. Se te prendió una pared por allá. Disco. Y entonces fíjate que obviamente pasan los 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y como tú ya estás vibrando en ese discurso de todo esto que ya hemos hablado, de escasez y de angustia y de preocupación contra los otros, contra el dinero, contra muchas cosas, resulta que eso resultas Total. Claro, atrayendo, ¿no? además. Y, no y te preguntas y confirmas, dices, no, Claro, los que sí son claro, todos unos totalmente. indios. Es que es exacto, es terrible porque entonces vamos formando un proceso de atracción energética con una energía muy, muy baja.
muy, muy baja. Entonces es muy, muy complicado. Es muy importante saber reinventarnos desde nuestra mente. Cada vez que encontramos una idea limitante, sobre todas, pero sobre todo en nuestro árbol genealógico. Sobre todo. Yo voy a responder por aquí algo que nos escriben. Es que dicen que el dinero en exceso es el estiércol del diablo, porque la gente cuando tiene mucho dinero hace locuras, maldades, sin importarle a quién le hacen daño. Es por eso. Yo personalmente creo que el dinero es una energía y una herramienta y se potencializa lo que ya eres, ¿no? Yo no sé tú cómo ves Totalmente. este El comentario. dinero es algo necesario. Un dinero es algo que si sabes gestionar es maravilloso. El dinero, esta opinión que tú dices, ahorita tienes toda la razón, pero son 20 personas en toda la humanidad, una proporción mínima en relación a la gente que ha sabido hacer cosas del dinero. Hay que ver mucha gente que monta fundaciones, hace donaciones enormes. Entonces, uno debe saber elegir qué lado de la historia quiere ver. Entonces, con eso es que, así como la abundancia, así como el merecimiento, hay que saber sintonizar la línea mental que quieres recibir y que quieres entender por dinero. Y yo soy una persona que me parece alucinante el dinero, lo honro profundamente, honro el dinero que me han dado mis padres o que haya heredado, que yo recibo por mi trabajo, lo honro y creo que hay que saber hay que saber renegociar la relación con el dinero. Hay que sabernos vincular con el dinero. El dinero es muy la raíz de la humanidad. Desde siempre el dinero existía en diferentes formas, en diferentes transacciones, pero está y va a estar. Es muy importante Claro. saber dimensionar lo que es la palabra dinero. Sí, y lo que te digo, ¿no? Es potencializar lo que tú ya eres. Si tú eres generoso con $1 y compartes el pan que tienes en la casa y lo partes por igual para todos los que están, va a ser lo mismo cuando tú tengas $100,000 o $1,000,000 o $5,000,000, porque la esencia está en ti, ¿no? No en el dinero como tal. O sea, si tú eres una persona Vamos a ser corrupta con conscientes. $1, vas a ser corrupta con 1,000,000. Entonces, Absolutamente. Que se debe dime. relacionarse desde lo más mínimo hasta lo más grande. Totalmente. Y así es con todo. Las ideas limitantes también. Hay muchas ideas limitantes que tenemos que muchas veces las puedes ver pendejas, pero hay que saberse relacionar con los detalles mínimos de lo que los limita para poder reconocer lo grande. Es muy, muy importante. ¿Cómo hago, Clema, para decir, listo, este discurso ya no es mío? Porque fíjate que yo no me di cuenta que ese discurso no era mío. O sea, yo asumí la construcción de la vida, yo estaba descubriendo el mundo y la vida por una tradición oral que es como lo hacemos en nuestros primeros años, ¿no? O sea, a ti te cuentan y tú construyes a partir del cuento que te están contando esas personas de autoridad y esas personas Sí. que te dan ese lugar seguro, ¿no? Claramente. Pero cómo empezar a darse cuenta y para las personas que estén aquí diciendo como, no, yo creo que yo no tengo tantas ideas limitantes, porque uno no se está dando cuenta que son limitantes, ¿verdad? Tal vez uno está en la ignorancia, tal vez uno está en ese desconocimiento de decir, no, es que de verdad si todos son indios o de verdad es que sí. Por ejemplo, yo estaba identificando ideas limitantes y te dicen, ah, no, es que todos en la casa tienen diabetes, por lo tanto tú vas a tener diabetes. O sea, te están condicionando a la enfermedad. Y tú empiezas a construir ese discurso interno de decir, claro, eso es lo natural y eso es lo que pasa en la casa, ¿no? Y eso es lo que pasa en la familia. Pero ¿cómo hacer realmente para empezar a decir, yo creería que el tema del cuestionamiento de no voy a tragar entero todo lo que me han dicho, pero yo no sé cómo lo veas tú de decir, voy a alejarme un poco de todo este discurso y voy a empezar a construir el mío? ¿Cómo poder empezar a dar un Eso que paso te afuera de dices esas es supremamente creencias? importante. Es muy importante dar un paso al lado y alejarse. Porque solo cuando te alejas y estás contigo mismo, que eso es parte del camino del autoconocimiento, empiezas a identificar muchas situaciones, diálogos, comportamientos que no son propios.
Y eso uno lo ve. Yo creo que la madurez ayuda muchísimo en eso. Uno lo ve a medida que va causándose y caminándose la vida. Pero es supremamente importante tener diálogos internos y saber confrontarse. ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué no cobras lo que te mereces? No. Hace poquito tuve un consultante así, un gran amigo, me consultó con una carta natal. Le pregunté, Andrés, ¿por qué vienes acá? Porque me ofrecieron un puesto buenísimo, que me va a ganar el triple de lo que ganó hoy. Para eso me parece absurdo. Y yo, ¿por qué te parece absurdo? No, es que en mi casa eso no es normal. No, me dice que eso es un desperdicio, que alguien se gane todo eso. Y le dije, no, no importa tu mamá. ¿Tú te sientes merecedor de ese dinero? No. Ah, bueno, esa es tu idea limitante. El salario, si lo pagan, es porque eso es lo que es. Es una labor de gran responsabilidad. Yo necesito que me cuentes en casa a trabajar. Pues porque te lo mereces, estás hecho para esa labor. O si tú no te reconoces, Claro, exacto, te tienes que capacitaste. tener atrás una cantidad de estudios y conocimientos y capacidades y herramientas para llegar ahí. Y cualquier persona diría, no, pues que muy pendejo, pues no acepta esa cantidad de dólares. No, no es pendejo. Simplemente tiene una idea limitante sobre su merecimiento. Porque él nació, es el hombre menor de una familia de 5 hijos. Su madre enviudó y al final de la consulta entendimos que su falta de merecimiento radica en que no es capaz o le duele mucho dejar a su mamá sola. Y pues tu mamá no va a estar sola, van a ir los dos en Bogotá, van a seguir viendo un piso diferente Claro. del otro, que ya no es muy difícil. Sí, puedo trabajar más. Sí, pues le puedes llevar a París de vacaciones, amigo. Le puedes dar una calidad de vida alucinante. Entonces, entrar a esos Claro. chips, cambiar esos chips y entender eso requiere un viaje interno grande, porque es maravilloso, porque cuando te das cuenta de, yo sí era capaz de hacer esto. Yo toda la vida tuve una idea limitante muy grande, y es que yo nunca tuve un cartón de grano, o por circunstancias de la vida, o por vaga, o porque universitaria me salí porque me enfermé horriblemente. Entonces cuando vi tenía que repetir 2 semestres, cuando estudié fotografía me vine antes porque tenía trabajo acá. Entonces cuando empecé a estudiar todo esto y terminé de tener los títulos de taróloga, astróloga. No, el problema no es eso, el problema es que yo tenía muy limitante, simplemente no he encontrado mi pasión. Y sí, sí soy capaz, y y soy muy buena en esto. Es cuando tú desbloqueas tus ideas Claro. limitantes gracias a situaciones de la vida que te llevan a entenderlo, y por diálogos internos, es como encontrar la llave maestra de tu propio ser. Es supremamente importante detectar eso. Acá dicen, el tema es ir al inconsciente para cambiarlo de raíz. Creo que eso es importante, ir realmente a la raíz de donde primero se origina, entender lo que, oye, me lo dijeron también desde el amor, tú dijiste eso en la primera respuesta que me pareció clave, y es entenderlo desde el amor, ¿no? Porque cuando uno pone la mirada en la persona que te sembró esa semilla limitante, tal vez era desde la misma figura de lo que hablábamos un poco la vez pasada del miedo, desde esa figura del amor de te quiero Claro, proteger porque ya me pasó. Entonces, como tengo una frustración y como tengo algo, quiero advertirte que por ese camino que ya yo transité, a mí me dolió y quiero evitarte ese dolor. Y cuando uno lo empieza a sanar con amor, totalmente. es Pues diferente, es ¿no? lógico que tu abuela hablara así de los hombres. Una mujer separada con hijos. No le va a parecer alucinante que sus hijas todas se casen en fila o tengan 20 novios cada una, ¿no? Y sí, eso que dice Milis es muy importante. Es muy importante los viajes al inconsciente, sobre todo los inconscientes colectivos. Todos vivimos dentro de un inconsciente colectivo, o sea, cultural, social, por amigas, porque eso sí que nos siembra ideas limitantes. Y venimos de un continente en que la pobreza
está arraigada y es una pobreza mental inmensa, absolutamente inmensa, y a mí se me desgarra el alma, te juro, yo el potencial de la gente, porque no hay gente más trabajadora que la de este continente, pero, pero no se sienten merecedores. Es muy importante reconocer el colectivo, el inconsciente colectivo. Pero fíjate, ya vamos a responder esta pregunta, danos un minuto para poder darle forma a esta idea. Fíjate que ahí donde tú dices, Clema, somos una cultura trabajadora, y yo lo digo entre comillas, y es porque no nos hemos podido desprender culturalmente de la idea que funcionó desde la época feudal, qué sé yo, desde la antigüedad, de querer seguir. Esto es algo que a mí me aterra y con lo que también me costó. Yo me identifico con la tuya del diploma, ya te cuento una historia, pero me cuesta mucho entender, oye, cómo a nivel global como sociedad estamos pendientes de seguir haciendo hojas de vida, seguir peleándole al Estado porque el mínimo, seguir luchando por cosas que ya nos hemos dado cuenta que por ahí no es, que por ahí no se va a lograr. Y desperdiciando, digamos que todas las herramientas de entender cómo está funcionando el mundo ahorita, cómo ha evolucionado la economía, cómo ha evolucionado la tecnología, que puedes hacer dinero de otra manera, pero te quedas pensando, y ahí viene la pobreza mental, de decir, no, yo tengo que seguir haciendo lo que me dijeron que era este camino que ya está Totalmente, preestablecido, ¿no? totalmente, y somos un continente o países que tenemos una carencia de búsquedas internas, porque vivimos, bueno, esto es un discurso muy propio, vivimos muy en el drama ajeno, que sí hay dramas y hay unos dramas terribles, pero hoy nos metemos demasiado en el drama ajeno, en vez de ir, dime qué necesitas, qué ayuda, yo te voy a ayudar, o te suelto, te ayudo y te suelto. Nos quedamos ahí, dando vueltas y dando vueltas, y nos creamos una cantidad de discursos. No, es que a Juanita le pasó, no, es que, y hacemos propio todo eso. Es supremamente importante empezar a hacer trabajos muy internos para saber cómo salir, porque el peso social es muy, muy fuerte, supremamente fuerte, porque acá una persona, además que venimos de heridas muy fuertes, una persona que tiene plata acá, yo sé cómo sea en México, no sé, en Argentina, es mafioso. Ah, Entonces claro. acá nadie puede tener un buen carro. Ah, no, No, es ah, que no, fíjate, ella algo mal ya está, que dices, algo muy mal está haciendo, muy tercia está haciendo, porque eso no es gratis. No, yo sé claro, que no es gratis, pero hay gente que verdaderamente trabaja. Hay gente que verdaderamente cree en ella. no. Es que fíjate, cuando yo recién llegué a Estados Unidos, que obviamente, y eso será cuento para otro live, pero llega uno y creen que el dinero está como cayendo de la manzana del árbol. Yo no sé cómo, pero tú empiezas a tener obviamente otro estilo de vida porque claramente estás en otro mundo y resulta que ir a New York te queda a 3 horas y te vale, no te vale lo mismo que venir desde Colombia, ¿sabes? Pero yo empecé digamos que al principio, que ya llevo 8 años acá, pero al principio me decían, muestra el que le está pagando el viaje. O sea, era como, oye, qué tanto dolor tienes en tu corazón para creer que no te puedes autocubrir un viaje, que autopatrocinarlo, sino que tienes que recurrir al X para que te pague. Y me decían, muestra el Sugar Daddy, pero ¿por qué Ay, no por qué lo qué escondes? ataque, qué ataque, bueno, total. Además, porque a nuestros países les falta mucho amor por lo ajeno, amor por lo que tú logras. Vete a Nueva York, qué maravilla. Yo no he ido, no puedo ir. Porque quiero que tú vayas y lo disfrutes. Y ven y me cuentes. Ay, no, pues usted porque sí pude y yo no. Ay, Dios, a mí no me hagan eso. Es muy, muy complicado. Es muy complicado. Entonces hay que saber, primero hay que saber hacer los viajes internos muy grandes para poder sostener en en tu diálogo externo eso, porque hay mucha gente que te va a venir a sabotear. Entonces uno ya
estudiando 5 años. Eso que usted hace sí es verdad. Y claramente que tienes que tener una cabeza fuerte para ese tipo de O sea, comentarios, para que no te tumben otra vez y digas y empieces a dudar de ti. ¿Será que sí? ¿Será que no? Obviamente hay que tener una mente fuerte para no caer otra eso vez es en lo ese más tipo importante, de una idea dudas de uno limitante. mismo, ¿no? Una idea limitante hay que saber tumbarla, destruirla, derrocarla. Esto es como un juego de ajedrez, jaque mate, no hay más y acá no vuelves. Acá no vas a volver. Mira, yo cuando empecé a estudiar esto, yo iba aproximadamente unas 400 lecturas de tarot gratis. O más o menos, Wow. estoy diciendo ahí por encimita. Mi querido profesor, que tú lo conoces, todos los días me llamaba a insultarme un poquito más, un poquito más. Entonces dije, bueno, voy a cobrar, porque mi gran tarea, yo empecé a estudiar todo esto porque tenía una situación muy grande con el merecimiento. A mi casa, si yo te invitaba a almorzar, tú no podías traer una botella de agua. Yo tenía que comprar, no, yo tenía No que te comprar permitías agua. recibir. Yo te podía llamar y decirme, María, ¿me traes una gaseosa, un vino? O te decía, tráeme un vino, yo te lo pago. Esto es una idea limitante muy grande. Claro. Entonces, Ujú. cuando empecé a cobrar, me sentía súper mal, súper mal. Claro, claro, porque fíjate que en eso puntual, oye, es que de verdad, en eso puntualmente cuando tú cobres por lo que sabes hacer, te dicen, oye, pero por eso tan sencillo me vas a cobrar tan caro. Y tú dices, pero, y tú dices, oye, sí es cierto, no, es que esto tan sencillo y tan obvio, Claro, pero ve a hacerlo tú. Y toda la preparación que tuve que tener para llegar a hacerlo yo de esta manera tan sencilla, que tú no la logras hacer totalmente. sencilla, Que ¿no? mis habilidades lo vean, hagan ver sencillo, eso es otra cosa. Pero yo estudié, yo pagué, todos pagamos, todos Me nos paramos. O preparé. sea, mira, aquí nadie les llamó y que Claro. invitaste a gratis 5 años, ¿no? Entonces, eso es lo esas son las ideas limitantes que hay que saber. Hay que saber sostener cuando los diálogos saboteadores llegan desde afuera, porque ni siquiera son internos, porque no vamos a entrar en los diálogos de autosaboteo, que la sociedad trata de sabotear. Dicen acá y preguntan, ¿qué recomendarían hacer en lo práctico para empezar a identificar esas ideas limitantes? Lisa querida, uno para identificar las ideas limitantes, primero que todo lo que uno diga no puedo, es una idea limitante. En grandes rasgos, podemos decir. Si queremos, podemos Ujú. hacer lo que se nos dé la gana, en realidad. ¿Que requiere esfuerzo? Sí, requiere esfuerzo. Y leí una frase que me pareció maravillosa que decía, no nos quejemos por, por las situaciones, por lo que no logramos, gracias a que no le pusimos el 100% de nuestro esfuerzo. Quéjate por no lograr en lo que pusiste el 100% de tu esfuerzo. Ahí sí quéjate. Pues, Y ni siquiera realmente, es porque fíjate que un si no se proceso, ha dado, claro, es porque estás en totalmente. el proceso, o sea, Totalmente, y ya. totalmente. Además, porque las ideas limitantes vienen mucho de procesos de fracaso. Pero hay que entender que los procesos de fracaso, sí, marcan, pues son parte del camino al éxito. Son parte, todos aprendimos equivocándonos. Todos, todos y todas. Entonces, es supremamente importante permitirnos el error, permitirnos equivocarnos, permitirnos corregir el error, por saber que eso es solo una dificultad en el camino, un error, pues eso no es una idea limitante. No, es que yo hice una lectura Ujú. de tarot y me salté una posición, me salté 3 cartas. ¿No? Pues te equivocaste, pues no es mala para eso, sabes hacerlo. Entonces es Ujú. supremamente importante hacer un buen discurso de autorreconocimiento. Eso es un muy buen ejercicio para al momento
momento que tú identificas las ideas limitantes es saber hacer un muy buen discurso interno de autorreconocimiento y decírtelo en voz alta. Claro. Y fíjate que eso que tú dices del autoconocimiento entra a jugar el rol de decir, ¿qué quiero yo? Separándote un poquito de lo que consiguió tu familia, de lo que te dijeron en tu familia, es en dónde estoy parado y para dónde quiero ir. Cuando tú tienes clara esa imagen, cuando tú tienes clara esa meta, ese sueño, ese objetivo, tú empiezas a decir, bueno, tus áreas de la vida, ¿no? O sea, yo qué quiero a nivel familiar, yo qué quiero a nivel de mi salud, yo qué quiero a nivel de mis finanzas, o sea, yo quiero vivir en una casa como la de mis papás o yo quiero vivir en una casa como la mía de mis sueños, porque fíjate que uno de los grandes problemas y una de las cosas que yo más comparto por este espacio es nos hemos descuidado y nos hemos desprendido mucho de algo con lo que nacimos tan innato, que es la Totalmente. imaginación, ¿no, Clema? Fíjate que yo hoy venía pensando en algo y porque venía escuchando una entrevista de un jugador de Brasil, de uno de los sobrevivientes justo de un Sí, avión que se cayó, del avión que se cayó en Medellín, ¿te acuerdas? Y sobrevivieron seis, él fue uno de esos y me estaba escuchando esa entrevista y yo decía, la mente es tan creativa que yo ahorita ya casi tengo un viaje y yo me empecé a meter en el video, decir, y si me monto en un avión y si me pasara, y yo me imaginé hasta cómo podría pasar, y toda una película, y yo decía, wow, o sea, tú puedes llevar, y tú dijiste esto al inicio que me encanta, o sea, tú eliges qué lado mirar, ¿no? Tú eliges cómo verlo. Tú tienes una imaginación para imaginarte toda la película de que va a pasar algo malo y que va a ser catastrófico y, pum, pum, y te moriste de la forma en que probablemente estadísticamente ni es probable. Pero nos encargamos de utilizar esa imaginación más hacia lo malo que hacia lo bueno, ¿no? O sea, te queda dificilísimo imaginarte vivir en Beverly Hills, en Los Ángeles, en la mansión ultra guau con piscina y 1000 personas ayudándote en la casa, porque la sí, eso imaginación no te es lleva hasta terrible. allá. Eso es terrible. Yo últimamente digo una frase que empieza. Por mal que nos vaya, ¿cómo que por mal que nos vaya si ni siquiera estamos en el aeropuerto, si ni siquiera hemos empezado a trabajar, si ni siquiera hemos empezado el emprendimiento? ¿Cómo es que por mal que nos vaya? No, no, por mal Claro, que nos vaya nada, nada, nada. Eso me parece un poco aterrador. Eso que tú dices es supremamente importante y es importante hacer un trabajo de autopercepción. ¿Cómo nos percibimos a nosotros mismos? Porque la sociedad nos percibe de acuerdo al vínculo emocional en el que estamos. Eso está muy claro. Es más fácil para una persona que no nos conoce insultarnos de un carro a carro que a nosotros un familiar insultarnos. Es clarísimo. Por la claro, autopercepción, solo nosotros mismos nos podemos construir y solo nosotras mismas la podemos destruir. Es un trabajo completamente personal, único y solo de ti depende. ¿Por qué es tan importante esto que tú dices de la imaginación? Porque solo tú lo que logras meter en tu autopercepción, lo logras tú. Si tú te percibes como una persona abundante, la abundancia se va a materializar en ti. La abundancia no es tener claro, miles de millones de dólares en la cartera, no es, la abundancia es de acuerdo a las necesidades propias. Hace poquito me decía una persona que le conté que estuve enferma, oye, pues que estuviese enferma. Y yo digo, muy sana, estaba a punto de morirme 7 veces y entonces ahora estoy enferma. Yo digo, yo creo que es más sana, yo creo que es muy sana. claro, Entonces, esas son sí, las autopercepciones que hay que saber manejar. Entonces, pero te dicen, no vaya a montar en avión porque los aviones se caen, ¿sí? Y todos los días se muere gente. Y todos los días nacen bebés. claro, Tú miras qué lado de la historia quieres ver. Todos los, tú, eso es una cosa que tú siempre vas y tu psiquis está a saber guiar hacia donde quieres ver. Pues eso depende de tú, qué tan positiva y qué tan negativa seas tú en tu vida. Yo soy una mujer absolutamente positiva. Mi mamá, cuando estoy enferma, se pone bravo porque a mí me llaman, ¿cómo estás? Bien.
Mi mamá, ¿cómo así que bien? O sea, una UCI conectada. Pues yo me siento bien, en este instante me siento bien. Pues que me llamen cada hora y que ojalá me llamen cuando esté bien maluca para decir nada. Pero yo personalmente en este instante me siento bien. Eso es supremamente importante que Sí. la historia quieres ver. Y Y fíjate que tú dices, Clema, perdón que te interrumpa ahí, tú dices, y se ponen bravos porque tú dices que te sientes bien. Es como a veces uno dice, no, si enfermo, porque uno sabe que la respuesta que viene es como, pero por qué dices que estás bien? Es como, bueno, no, o sea, quiero decirlo, quiero sentirlo, lo claro, siento, lo quiero expresar. y en cuanto a las ideas limitantes, y en general en la vida, me parece determinante crear una mente positiva. Una mente sí se puede. Hay gente que vive en el no, no se puede. Bueno, no. Es determinante para mí hablar más del sí se puede, sí lo podemos hacer. ¿Es difícil? Sí, puede ser El no. difícil. Lo que lo vamos a lograr, lo logramos. Tú no sabes lo importante que es tener la mente así afinada en los momentos difíciles de la vida. Los momentos difíciles de la vida son cuando estamos absolutamente solos y descubrimos y reconocemos que solo nos tenemos a nosotros mismos, que esa es la gran profundidad de este trasegar en la vida. Entonces es supremamente importante el saber tener una mente absolutamente positiva, porque cuando tú encuentras una idea limitante en tu vida, la gran labor, primero que todo, escríbela. Y tú cuando le dices cómo identificarla, Ujú. escribirla. Cuando uno escribe las cosas, las situaciones de vida, vienen en un plano material y se salen de la cabeza. Eso es determinante. Después, hacer un plan de acción. Mi plan de acción, el mío personal, yo tengo un mantra con eso, y es que yo soy más fuerte que mi miedo más grande y que mi situación limitadora más grande. Y ahí entra una psiquis de orgullo, de determinación, de fuerza interna a trabajar. Pero es muy importante no quedarnos estancados en el no puedo, o esto no es para mí, o que hagan plata a otros porque pues esto definitiva ya no fue para mí, o no sé. Y Y fíjate, Clema, que ahí justo yo creo que obviamente estás programado y has estado programado durante muchos años a pensar eso, ¿no? Entonces es más que normal en tu cotidianidad que lleguen pensamientos de ese tipo. O sea, es más que normal que el caos a veces se te venga a la cabeza, pero lo importante es empezar a decir, cada pensamiento que proceso lo empiezo a ser más consciente, es empezar a decir, dejo que esto se me vuele en automático. A mí me dio risa hoy porque yo, pues, igualita que tú, más positiva para dónde, o sea, ya yo creo que le dicen a uno, te estás muriendo y no, listo, bueno, vamos para el cielo entonces, o nos vamos, listo, está bien. O sea, como que, bueno, y qué? Y hoy me dio mucha risa justo lo que te estoy diciendo porque yo dije, qué poderosa es mi cabeza y me encanta, y me toteé la risa, estaba yo sola con mis audífonos y yo muerta de risa, creo que la gente diría, está loca que, porque yo decía, qué rico poder disfrutar y ser consciente de que puedo utilizar la imaginación para lo que yo quiera. Si yo ahorita mismo en este instante me quiero sentir en la playa, sé que tengo la capacidad de sentir las olas, de oler el mar, porque puedo llegar a utilizar esa imaginación que tengo. Entonces empezar a decir, vivo en la conciencia de que no empiezo a repetir como un loro cosas que no están aportando, que no me están llevando a tener resultados, que no me están llevando a la vida que realmente yo puedo tener. Y empiezas a corregirlo, ¿no? Es un trabajo diario, Esto creo es un yo, trabajo Clema, un como todo, ¿no? día a día, más porque va a haber muchas situaciones en la vida que te van a confrontar y te van a tumbar otra vez esa situación, mucho te van a llevar otra vez a ese colchón de ideas limitantes. Entonces, muy, muy difícil. Esto no es un camino fácil, pero por eso está importante y yo creo que bueno, a mí me funciona mucho es trabajar con tu mente inconsciente, con ese 99% que tenemos. Nosotros tenemos hacia afuera un 1% de mente, pero hay un 9% que es un 99% que está en tu inconsciente, que si tú logras acceder a él,
por medio de meditaciones o no sé cuál sea el método de cada una de las personas que nos acompañan, pero es supremamente importante entrenar ese mente inconsciente en que todas las situaciones, ideas limitantes que vengan en tu vida, porque esto es como un monstruo que va mutando, vas llegando a situaciones de ideas limitantes a medida que nuestra vida va cambiando. Vamos superando una etapa, pero la idea limitante viene sobre la etapa que estamos comenzando. Entonces, es simplemente entrenarnos en Claro. nuestro inconsciente para poder ser capaz de cerrar los ojos o hacer unas respiraciones profundas, para poder reconocer y cruzar, atravesar esas ideas limitantes, así como el miedo que hablamos el otro día. Esto es muy importante, atravesarlo, vivir y atravesarlo, porque y ponerle una fecha límite. Hasta acá me vas a limitar, de acá para adelante es otro camino. Encuentra otra escapatoria, encuentra otro discurso, para aquí nomás meter más por este lado. Y fíjate, Clema, que tú dices algo también interesante y es el tema de entrenarse, ¿no? Y uno se entrena cuando se expone a escenarios en donde requieren de justamente esa habilidad, ¿no? Entonces, yo me entreno las piernas en el gimnasio, yo me entreno la paciencia en el trancón, yo me entreno en situaciones donde hace que esa habilidad tenga que salir a hacer su trabajo, ¿no? Entonces, fíjate que si yo me tengo que entrenar y ya tú identificaste cuál es esa creencia limitante que tienes que trabajar, que es, no sé, la escasez. Yo lo hablaba hace poco en un live, que muchas veces salimos, por ejemplo, a un restaurante y miramos primero los precios de la carta Eso, y luego lo que queremos comer. eso es absoluto, eso primero que todo más, eso es una idea limitante que vimos a diario millones de personas. Entonces, como tú decías, sí, permítete, date el permiso de llegar, además cuando tú ves el precio, estás creando un límite en tu mente. Y cuando tú creas el límite, así como tú imaginaste el avión que se estaba cayendo, tú haces, y más las personas que tienen procesos mentales muy rápidos, haces un proceso y ves todo tu Excel, no, pues cuando viene el señor que te está atendiendo, no, pues no te puedes comer la carne de 400 gramos importada, que tu Excel se jodió en 3.5 segundos. Entonces, esas son como unas Claro. oleadas de pensamiento. Entonces, permítete ir con la mente ya desarrollada y diseñada y voy a comer lo que yo quiero y lo que yo merezco. No me va a limitar nada ni nadie. Y vas y te sientes y como lo que quiera. Pues eso es un cambio de Claro. mindset, es un cambio de estructura mental que va muy desde adentro y por eso el trabajo desde el inconsciente es muy importante. Pues así es, mi Clema. Yo creo que ya vamos dándole final a este espacio que se nos fue volando. Qué delicia. Yo tengo otro live ahorita ya en contados minutos y pues como siempre me encanta tenerte de invitada favorita por aquí en este espacio. Todos ustedes saben que este espacio pues, es creado para ustedes, por ustedes. ¿Cómo transformar creencias limitantes? Hoy que nos acompañó Clema Ordóñez, amiga de la casa. Y vean, vamos a hacer una serie, vamos a desarrollar más temas como este, vamos a tal vez darle continuidad porque creo que nos faltaron algunas estrategias y otro tipo de creencias que podemos abordar ya más puntualmente. No sé si hay algo más que quieras aportar para ir ya cerrando y concluyendo No, en este María, me espacio hoy, parece un Clema. placer estar acá, me encanta hablar contigo y para toda la gente que está acá, nada ni nadie nos limita, solo nuestra mente. Y tu mente es tuya, tú verás cómo la manejas y persigue lo que quieres en la vida, no lo dudes. Claro, y fíjate que llega el punto en el que toca parar de quejarse y de culpar al otro, ¿no? Es que empieza uno a escuchar discursos de que desde el presidente, ¿no? Porque ese pobre señor tiene Es, las orejas sí, rojas es a toda hora. necesario hacerse cargo, Es hay que hacerse momento cargo, es hacerse cargo. determinante en muchos aspectos de la vida, pues este es uno de eso, hay que saber hacerse cargo de lo propio. Aprendamos a que nuestro rol, si nosotros todos nos hiciéramos cargo de un pedacito de nuestra vida propia, toda la sociedad sería mejor. Hagámonos cargo de nuestros errores, de nuestras dificultades, de nuestros limitantes, todo. Ya hablaremos de eso otro día.
Claro, Y que está bien reconocerlo, ¿no? Está bien decir, oye, estoy claro, fallando en esto, estoy de un escaso que no sé cómo hacer, pero claro, y estoy buscar una red trabajando de en mí, apoyo y que te ayude y porque es tener que, la vulnerabilidad de decir, mira, claro, ayuda, me está pasando esto, puedes ayudar. necesito ayuda. Mariana, Eh, Ahí está tos todavía. Mi Clema, te dejo un fuerte abrazo, pendientes. Oye, teníamos un montón de comentarios acá. Cuando pienso algo negativo, me corrijo y cambio enseguida a algo positivo. Pues eso es lo ideal. Ajá, cierto, superas un nivel y viene así otro. es. Claro, es que eso es, vean, eso es la vida, así es la vida. Uno cree que ya está chuleado y que eso fue el último problema. Y cuando medio vas dándote la vuelta, ¡pum!, llegó el otro. Pero no puedo pedir algo que no puedo pagar, debo saber cuánto tengo para comprar, debes hacer es más dinero para que puedas ir sin preocuparte por la cuenta. Gracias a las dos, el video va a estar grabado en YouTube, sí va a quedar grabado en YouTube, @mpauladantas1, así nos pueden encontrar en YouTube también, ahí va a quedar guardado, en unos minutitos ya lo vamos a subir. Qué chévere esta charla, gracias por el ratico de sabiduría, gracias a ustedes por estar aquí. Recuerden, pues, unirse a nuestras cuentas, @mpauladantas1, Ataraxia tu cuenta terapia Clema, para el alma. pues ahí tienen entonces, para que se unan, para que estemos aquí conectados en estos espacios de crecimiento, en estos espacios que es como ese combustible que Así necesitamos es. diario, ¿verdad? Clema es un trabajo diario y un entrenamiento diario. Así que bueno, esperen prontas noticias de nuestro pronto encuentro, nuestro siguiente encuentro. Por Besos, ahora te mi dejo un María. abrazo, mi Clema. Te voy a enviar la invitación para que aceptes, Dale, para que lo dale, guardemos desde los dos dale, mi perfiles, para María. que quede en el Un tuyo y en el abrazo, mío. ¿Vale? hablamos. Gracias a todos. Besitos a Chao. todos.